El eco de los recuerdos. En una pequeña ciudad llamada Valle Sereno, donde el tiempo parecía haberse detenido, la vida transcurría con una calma casi mágica. Las calles estaban bordeadas de árboles frondosos, y las casas de colores pastel se alineaban como si fueran parte de un cuadro pintado por un artista soñador. Sin embargo, detrás de la belleza de este lugar, se escondía un misterio que había perdurado durante generaciones: la antigua biblioteca de la ciudad. La biblioteca, un edificio de piedra con arcos majestuosos y una puerta de madera tallada, era conocida como el Santuario de los Recuerdos. Se decía que en su interior se encontraban libros que contenían no solo historias, sino también los recuerdos de aquellos que habían vivido en Valle Sereno. Los habitantes creían que al leer ciertos pasajes, podían revivir momentos de su pasado, lo que hacía que la biblioteca fuera un lugar sagrado para muchos. Entre los residentes de Valle Sereno estaba Elena, una joven de 24 años con una curiosidad insaciable. Desde pequeña, había pasado horas explorando los pasillos de la biblioteca, sumergiéndose en las historias de héroes y heroínas, de amores perdidos y aventuras épicas. Sin embargo, había un libro en particular que siempre había llamado su atención: un voluminoso tomo de cuero negro que permanecía en una estantería polvorienta, apartado de los demás. Un día, impulsada por su curiosidad, Elena decidió descubrir el secreto de ese libro. Se acercó a la estantería y, con un poco de esfuerzo, logró sacar el pesado volumen. Al abrirlo, una nube de polvo se levantó, y las páginas amarillentas revelaron un texto enigmático. Las palabras parecían danzar en la página, susurrando historias de tiempos pasados. A medida que leía, Elena se dio cuenta de que el libro contenía relatos sobre la historia de Valle Sereno, pero también había algo más: fragmentos de recuerdos de personas que habían vivido allí. Cada relato parecía estar conectado con un lugar específico de la ciudad, y Elena sintió una extraña conexión con esas historias. Decidió que debía explorar cada uno de esos lugares para descubrir la verdad detrás de los recuerdos. El primer relato hablaba de un antiguo puente de piedra que cruzaba el río Sereno. Según el libro, allí se había gestado un amor prohibido entre dos jóvenes de familias rivales. Intrigada, Elena se dirigió al puente. Al llegar, sintió una brisa suave que le acariciaba el rostro y, al mirar hacia el río, vio reflejadas las nubes en el agua. De repente, escuchó un eco lejano, como si las risas de aquellos jóvenes aún resonaran en el aire. Mientras exploraba el puente, Elena se encontró con un anciano que estaba alimentando a las palomas. Él la miró con una sonrisa nostálgica y le dijo: «Este puente ha sido testigo de muchas historias. Las risas y los llantos de los que han amado y perdido todavía flotan en el aire». Elena se sintió conmovida por sus palabras y le preguntó si conocía la historia de los jóvenes del libro. El anciano asintió, y le contó que sus nombres eran Lucía y Mateo, y que su amor había sido tan fuerte que trascendió el tiempo. A medida que Elena escuchaba, comenzó a sentir que el eco de los recuerdos de Lucía y Mateo se entrelazaba con su propia vida. Decidió que debía continuar su búsqueda, y el anciano le dio un consejo: «Sigue el eco de los recuerdos y encontrarás lo que buscas». Con esas palabras resonando en su mente, Elena se despidió y se dirigió al siguiente lugar mencionado en el libro. El siguiente relato la llevó a un viejo faro en la costa, donde se decía que un marinero había esperado a su amada durante años. Al llegar, Elena se sintió pequeña frente a la majestuosidad del faro. Las olas rompían contra las rocas, y el viento traía consigo el aroma del mar. Mientras exploraba el faro, encontró un diario desgastado que pertenecía al marinero. Al leer las páginas, Elena se sumergió en la historia de amor entre el marinero, llamado Andrés, y su amada, Clara. A medida que leía, podía sentir la angustia y la esperanza de Andrés mientras esperaba el regreso de Clara. En ese momento, sintió una conexión profunda con el marinero y su historia, como si su propio corazón estuviera esperando algo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Elena decidió sentarse en la cima del faro. Allí, con el viento en su rostro, reflexionó sobre el amor y la pérdida. Comprendió que cada historia que había encontrado en el libro tenía un eco en su propia vida. Había perdido a su madre cuando era niña, y a menudo se preguntaba si había algo más allá de la vida que conocía. En ese instante, sintió que los recuerdos de aquellos que habían amado y perdido estaban vivos dentro de ella.
Con el corazón lleno de nuevas emociones, Elena continuó su viaje. El siguiente relato la llevó a un jardín oculto, donde se decía que una mujer había cultivado flores que representaban sus sueños. Al llegar, se encontró con un lugar mágico, lleno de colores y fragancias. En el centro del jardín había una fuente de mármol, y alrededor de ella, flores de todos los colores florecían. Mientras exploraba, conoció a una joven llamada Valeria, quien cuidaba el jardín. Valeria le contó que su abuela había sido la mujer que había cultivado las flores, y que cada una representaba un sueño que nunca se había cumplido. Elena se sintió inspirada por la pasión de Valeria por el jardín y decidió ayudarla a cuidarlo. Juntas, comenzaron a plantar nuevas flores y a compartir historias sobre sus sueños. Elena le habló sobre su búsqueda de los recuerdos y cómo cada historia la había tocado de una manera única. Valeria, a su vez, compartió sus propios anhelos y esperanzas, y juntas crearon un vínculo especial. A medida que pasaban los días, Elena se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre descubrir historias pasadas, sino también sobre crear nuevas conexiones en su vida. Aprendió que cada persona tenía su propia historia, y que al compartirlas, podían encontrar consuelo y fortaleza en la comunidad. Después de pasar un tiempo en el jardín, Elena se sintió lista para continuar su viaje. El siguiente relato del libro la llevó a una antigua catedral, donde se decía que un artista había dejado su huella en las paredes. Al entrar en la catedral, se sintió abrumada por la belleza de los vitrales y las esculturas. Allí, conoció a un hombre llamado Samuel, un restaurador de arte que dedicaba su vida a preservar la historia. Samuel le habló sobre el artista que había trabajado en la catedral, un genio llamado Rafael. Sus obras eran un reflejo de su alma, y cada trazo contaba una historia. Elena y Samuel pasaron horas hablando sobre el arte y la creatividad, y Elena se dio cuenta de que el eco de los recuerdos también estaba presente en la expresión artística. Mientras exploraban la catedral, Elena encontró un mural que había sido cubierto por el tiempo. Con la ayuda de Samuel, comenzaron a restaurar el mural, y a medida que trabajaban, las historias de Rafael cobraban vida. Elena se sintió inspirada por la pasión de Samuel y se dio cuenta de que el arte podía ser una forma poderosa de contar historias y conectar con los demás. Después de su experiencia en la catedral, Elena se dio cuenta de que su viaje había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado. Había encontrado nuevos amigos, había revivido historias del pasado y había descubierto su propia voz. Decidió que no solo quería ser una espectadora de las historias, sino también una narradora. Con esa determinación, Elena regresó a la biblioteca y se sentó en una de las mesas de lectura. Abrió el libro de cuero negro y comenzó a escribir su propia historia. Quería capturar todo lo que había aprendido en su viaje y compartirlo con el mundo. Las palabras fluyeron de su pluma como un río, y sintió que estaba dando vida a sus propios recuerdos y experiencias. Durante semanas, Elena trabajó en su relato, combinando las historias que había encontrado con su propia perspectiva. Cuando terminó, sintió una profunda satisfacción. Había creado algo hermoso que no solo honraba las historias del pasado, sino que también celebraba el presente y el futuro. Decidió organizar un evento en la biblioteca para compartir su historia con la comunidad. El día del evento, la sala estaba llena de personas curiosas que habían venido a escuchar. Elena se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al subir al escenario, miró a la audiencia y comenzó a hablar. Mientras contaba su historia, Elena sintió que cada palabra resonaba en el corazón de quienes la escuchaban. Habló sobre sus encuentros, las lecciones aprendidas y la importancia de los recuerdos. La audiencia estaba cautivada, y al finalizar, estallaron en aplausos. Esa noche, Elena se dio cuenta de que su viaje había sido más que un simple recorrido por la ciudad. Había encontrado su voz y su propósito, y había creado un espacio donde las historias podían ser compartidas y celebradas. La biblioteca se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que deseaban contar y escuchar historias, y Elena se convirtió en una narradora reconocida en Valle Sereno. Con el tiempo, el eco de los recuerdos de Valle Sereno resonó más allá de sus fronteras. Elena continuó escribiendo y organizando eventos, y su pasión por las historias inspiró a otros a compartir sus propias experiencias. La comunidad se unió en torno a la idea de que cada vida es una historia valiosa,
y que al compartirlas, todos podían aprender y crecer. Años después, mientras contemplaba el cielo estrellado desde el jardín que había ayudado a Valeria a cuidar, Elena sonrió al recordar su viaje. Había comenzado como una búsqueda personal, pero se había convertido en un camino de conexión y amor. El eco de los recuerdos seguía vivo, resonando en los corazones de quienes habían encontrado su voz en Valle Sereno. Así, en un pequeño pueblo donde las historias florecían, Elena se convirtió en un faro de luz, recordando a todos que cada recuerdo, cada historia, tiene el poder de transformar vidas y unir a las personas en un hermoso tapiz de experiencias compartidas.